buenas, mis amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo vamos a dedicarlo a ver un problema que suelen presentar las herramientas eléctricas que disponen de motores universales, es decir, de aquellos que tienen escobillas y colector y funcionan con corriente alterna. Bueno, pues este problema es el chisporroteo. Bueno, estos motores hay que tener en cuenta que el chisporroteo en estos motores pues es algo que es normal, que puede ser normal, pero hasta cierto punto. El chisporroteo tiene que ser muy débil, tiene que ser casi imperceptible y nunca es del todo eliminable, porque ahí tenemos el colector y podemos ver el colector. Aquí las escobillas y el colector lo que hacen es cambiar el sentido de la corriente que circula por cada una de las secciones inducidas que forman parte de los devanados del inducido. Y ello pues genera chispas. Bueno, pues vamos a ver una por una las causas principales por las que estos motores chispean. Bueno, la causa número 1 es desgaste de escobillas o carbones. Bueno, estos motores, aquí vemos las escobillas, carbones, aquí están los portaescobillas. Vamos a hacer un poquito de zoom para verlo muy bien y vamos a desmontarlas. Simplemente extraemos este tornillo Phillips, lo apartamos y aquí vemos la escobilla o carbón. Bueno, pues cuando la longitud de la escobilla la escobilla se reduce, es decir, la escobilla se gasta, la longitud se reduce y el muelle que lleva, el resorte que lleva interno, pues digamos, tiende a mantener la escobilla presionando contra el colector, pero no con tanta fuerza. Y por eso, a medida que las escobillas se van gastando, pues la fuerza que hace el muelle es menor y provoca chisporroteo. Bueno, esta es la primera causa. Bueno, aquí tenemos un carbón o escobilla. Vamos a desmontar el otro. En este caso vemos que tienen algo de desgaste, pero tampoco es un desgaste excesivo. Bueno, ahí vamos a hacer un poquito de fuerza. Y ahí vemos la otra escobilla, que vemos que está prácticamente igual. Bueno, otra causa es que la escobilla roce contra el portaescobilla y no haga suficiente fuerza con el colector. Esto también hay que mirarlo muy bien, porque si el muelle no hace suficiente fuerza en el colector, pues lógicamente va a provocar chispeo. Bueno, vamos a sacarla y ahí la dejamos, las apartamos. Tenemos las dos escobillas y esta es la causa número 1. Bueno, pues la causa número 2 pues reside en el colector, que el colector esté sucio o esté fogueado. Bueno, pues para desmontar el colector, como tenemos las escobillas, el inducido, tenemos las escobillas, pues ahí pulsamos el freno. Esto debe hacerse con una llave, pero bueno, ya que no la tenía a mano, bueno, pues aquí desmontamos el disco, desmontamos el protector, bueno, y una vez que tengo el protector desmontado, siempre con la máquina desenchufada de la tensión, pues vamos a quitar estos tornillos y vamos a sacar el cabezal .
Esto sale muy fácil, simplemente retirar los tornillos y saldrá todo el cabezal y junto con el inducido. Bueno, pues es muy fácil. Y una vez que retiramos el último tornillo, pues sacamos y ahí podemos ver el inducido. Ahí tenemos el tambor y ahí tenemos el colector y aquí tenemos el rodamiento. Bueno, pues como decía antes, un colector sucio provoca también chispeos porque el material del que están compuestos las escobillas o carbones se va acumulando en el espacio entre las distintas delgas del colector, que es de mica. O sea, el espacio este es de mica. La mica es un buen aislante. Cuando se acumula mucho polvo, pues lógicamente pues las delgas que están con ese polvo pues se llegan a cortocircuitar y eso es visible pues por medio de chispas. Bueno, pues en este caso el colector, como vemos, está en bastante buen estado. También muchas veces el mismo colector se desgasta, pues sobre todo cuando escogemos una escobilla cuyo material es más duro que el cobre con el que está formada las delgas del colector. En ese caso, cuando el colector tiene desgaste, si el desgaste es mucho, pues sintiéndolo mucho, pues tendríamos que desechar todo el inducido. Pero si el desgaste es poco, se le puede pasar el torno, se le puede llevar al torno, se habría que desmontar el inducido entero de aquí y en el torno pues le podríamos dejar el colector totalmente cilíndrico. Bueno, pues cuando tenemos el colector sucio, pues lo que se puede hacer, de hecho es lo que se hace, en este caso no está bastante bien, pero bueno, en el caso, imaginemos que lo tuviera sucio, pues con un poquito de papel abrasivo, papel de lija de grano fino o estropajo, pues hacer esta operación. Y vemos que el colector queda reluciente. Lo que estamos haciendo es pulir para que la escobilla haga un contacto perfecto entre las delgas del colector. Ahí se queda el colector bien pulido y ahora hay que hacer otra operación, que sería sacar los restos de polvillo de entre las delgas del colector, pues bien con un cuchillo de hoja fina o mejor aún con una hoja de sierra, pues hacemos esta operación. Vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea bien. Hacemos esta operación pues delga por delga. Vamos quitando toda la guarrería y todos los restos de cobre que se hayan podido quedar entre las delgas al pasar el papel abrasivo. Esto es muy importante porque si no se retira, pues podemos provocar cortocircuitos entre las diferentes delgas. Otro problema muy común que dan los inducidos de estas máquinas son los causados por el tema del sobrecalentamiento. Bueno, pues al sobrecalentarse mucho, sobre todo cuando la máquina funciona en sobrecarga y no respetamos un tiempo prudencial de descanso, pues cuando esto sucede, pues la intensidad que circula por los devanados pues llega a aumentar mucho, llega a derretir el barniz y puede provocar cortocircuitos entre espiras, o bien de una misma bobina, de una misma sección inducida, o bien
con la masa, es decir, con el cuerpo metálico del tambor. Bueno, pues este, ya te digo, es una bobería muy común. Bueno, ¿cómo se comprueban los aislamientos? Pues los aislamientos es muy fácil, pues simplemente con un polímetro lo ponemos a hacer, lo ponemos en ohmios, en resistencia. Conectamos aquí a cualquier parte metálica del eje, conectamos una pinza y entonces con la otra pinza vemos que en este caso sí el polímetro marca continuidad y entonces así pues delga por delga pues vamos puenteando delga por delga todo el colector y el aparato pues tiene que marcar infinito, perdón. Este marca OL, overload, es decir que la resistencia que está midiendo es tan alta que el aparato no la puede medir. Es decir, ahí tenemos la resistencia que tiene que tener. Esto se hace pues en todas y cada una de las delgas. Si en alguna delga marcara algún valor de resistencia, pues entonces tendríamos que pensar en que alguna parte, algún lado de bobina, sobre todo aquí, esta zona que se llaman lados de bobina, las cabezas de bobina también se puede dar, pero es menos habitual, sobre todo por aquí o por las partes internas que están en contacto ya con el eje o en el tambor, pues puede haber fallado el aislamiento, haberse derretido el barniz y entonces además de causar sobrecalentamiento pues puede causar también chisporroteo. Otra posibilidad también que puede provocar tanto chispeo como sobrecalentamiento de la máquina pues es que el cortocircuito, en vez de estar producido entre cualquier lado o cabeza de bobina y la parte metálica, ya bien sea el eje o bien sea el tambor del inducido, pues puede estar provocado entre espiras de una misma sección inducida o de una misma bobina o de bobinas diferentes. Bueno, pues para... Uy, perdón, estoy un poquito congestionado, es cosas de la alergia. Bueno, pues para comprobar esto, pues esto se hace bien fácil. No todo el mundo tenemos un zumbador, pero podemos fabricarnos uno con un transformador de microondas. Esto, lo malo es que esto mimbrea mucho. Aquí hay que amarrarlo bien a una tabla, a algo de metal, porque el mimbreo que pega esto es considerable. Bueno, pues esto pues pondríamos una hoja de metal aquí encima y iríamos moviendo el inducido y observaríamos si se produce alguna fuerza que haga desviar la hoja de metal. Esto se puede usar pues una hoja de sierra, por ejemplo esto es un cuchillo así casero que hice precisamente con una hoja de una sierra de cinta. Pues el procedimiento es simplemente ir moviendo y cuando veamos que en alguna posición del inducido esto se mueve, pues ahí tendríamos un corto. Bueno, pues en el caso de que fuera así, en la solución pues ya sería descartar el inducido, es decir, pues tendríamos que comprar un inducido, en este caso en esta máquina, que esta máquina es barata, pues no merecería la pena ni repararla, o sea, porque es barata y entre el cobre y la mano de obra pues nos saldría por un ojo de la cara. Pero bueno, si es una máquina buena, una máquina que es cara, que es buena, pues podríamos cambiar el inducido o también pues podríamos rebobinarlo. Podríamos desmontar el devanado, tomar los datos del motor, desmontar el devanado, contar el número de espiras y probar a rebobinarlo.
Y la última de las posibles causas del chisporroteo, que provocan chisporroteo excesivo entre el colector y las escobillas, también llamadas carbones, pues es el condensador de filtro. Bueno, pues todas estas máquinas, sabemos que el fenómeno de la conmutación del motor universal es inevitable. Pues para absorber los pequeños arcos, los pequeños picos de tensión que se originan en el colector y las escobillas, salir cerrando y abriendo circuitos de las diferentes secciones inducidas, pues se pone un pequeño condensador de baja capacidad y que realiza esta función. Es decir, esto evita que, digamos, las interferencias, los parásitos radioeléctricos que provoca esta máquina, que son muchos, pues afecten a otras máquinas o a otros electrodomésticos que tengamos en la vivienda o en la industria, y al mismo tiempo evita que los posibles parásitos, las posibles interferencias, pues interfieran en el funcionamiento de la máquina. Es decir, tiene una doble función. Bueno, pues aquí tenemos el interruptor y vemos que tiene 4 terminales, estos azules. Vamos a hacer un poquito de zoom, que se vea bien estos dos de los extremos, que son azules, que corresponden a las bobinas inductoras, aquí al devanado de campo, y los otros dos del centro corresponden al condensador. Bueno, pues con mucho cuidado y siempre tirando del terminal del pin, vamos a sacar las azules, que ya dije que son de las bobinas inductoras, y ahí tenemos el condensador de filtro. Pues vamos a sacar las del centro. Ahí va. Y entonces, tirando del condensador, pues sale fácilmente. Como vemos aquí, que enfoque, es un condensador de 0,22 microfaradios y está preparado para trabajar con tensiones de 250 a 275 voltios. Bueno, pues comprobar esto pues es fácil. Pues con un simple polímetro, pues por ejemplo lo ponemos en ohmios, en un alto valor. Siempre lo descargamos porque pueden quedar cargados. Los condensadores sabemos que pueden quedar cargados, pues lo cortocircuitamos un poco y lo descargamos. Y vamos a medir el aislamiento. Y vemos que ahí lo tengo en 200.000 ohmios, 2 kiloohmios, y te marca el polímetro, te marca infinito. Bueno, pues si marcara algún tipo de valor de resistencia, pues el dieléctrico, es decir, el material aislante que aísla los dos polos, las dos patillas del condensador, pues estaría mal, y entonces tendríamos que desechar el condensador. Bueno, pues ahí lo vamos a volver a descargar, y en estos aparatos pues suelen tener capacímetro. Este sí que tiene capacímetro. Vamos a ver, pues está en la F de faradio, 0,20. Lo que pasa es que el campo de medida es demasiado grande. Bueno, vamos a probar, y si no, pues iremos a por el otro polímetro a ver qué tal. ¿Ves? Pues aquí no te mide nada. Ahí no nos mediría nada. Debería medir, debería dar resistencia, pero bueno, vamos a probar con otro aparato de medida, porque como vemos, el campo de medida es de 0 a 20 microfaradios, es decir, que no vale, o sea, se sale, está fuera del campo de medida. Bueno, pues ahora voy a probar con el otro polímetro, que por ejemplo, tiene un capacímetro que es un poquito mejor. Bueno, ahora está en resistencia. Bueno, pues le damos aquí a seleccionar. Ahí tenemos medida de diodos, la prueba de diodos. Pues volvemos a darle
Esto es continuidad y este es capacímetro. Bueno, pues este que te digo que es este es de escala automática. Primero descargamos, porque sabemos que cuando conectamos esto a los polímetros, pues los polímetros les meten tensión a los condensadores y los dejan cargados. Y esto es muy malo para todos los aparatos de medida. Bueno, pues ahora vamos a pinchar. Y ahí te marca 225 nanofaradios. Perdón, que se vea bien. 225,1 nanofaradios. Y el condensador tiene que tener 0,22 microfaradios. Aquí te ha marcado el resultado en nanofaradios, pero vemos que este condensador pues estaría bien, estaría en buen estado y se podría volver a montar. En el caso que el condensador estuviera en cortocircuito, o bien que la capacidad no fuera la indicada a la que marca, pues esto pues habría que sustituirlo. Además, esto es un componente barato y se encuentra con mucha facilidad. Y el montaje pues es bien simple. Simplemente lo encajamos aquí junto al interruptor, aquí a tope, y las conexiones pues son las del medio. Estas son las conexiones del interruptor y al medio. Y estas dos, que son las azules, que eran las de las bobinas inductoras o de vanado de campo. Y aquí hay que asegurarse de que queden en los pasacables, que queden los hilos aquí, porque luego puede haber problemas. Bueno, pues esto ya, pues el montaje no tiene nada de complicado. Simplemente colocar, bueno, aquí he hecho una primera metedura de pata, que esta goma, protector de goma del rodamiento. Vemos que el rodamiento ya suena un poco, ya está un poco cascaete, pues no le vendría mal un cambio de rodamientos, pues luego se lo vamos a hacer. Pero este rodamiento aún puede dar mucha batalla. Bueno, pues le ponemos el protector y encajamos el cabezal en el mango y ya simplemente pues ir poniendo los tornillos en su sitio. Bueno, ya lo tenemos todo montado, pues comprobamos que gira suave, que vemos que se mueve el embutido, se mueve bien. Bueno, y ahora pues vamos a colocar las escobillas o carbones, que esto es bien sencillo. Pues simplemente de la misma manera que lo desmontamos. Esto es colocarla aquí en el colector, en su alojamiento. Vemos que muellea. Es muy importante, pues lo primero que dije es que las escobillas, cuando están gastadas o cuando están agarradas, pues esto provoca también chisporroteo. Bueno, pues aquí le vamos a poner... Uy, va. Ahí tengo el destornillador este que está imantado, pero se ve que se le ha ido ya el imán. Bueno, suficiente el poco magnetismo que le queda. Bueno, pues colocamos el portaescobilla con la escobilla en su sitio y que quede bien apretado. Quede bien apretado. Los cables por sus respectivos pasacables, y en el otro carbón hacemos exactamente igual. Pues entonces conectamos el tornillo aquí con el destornillador imantado. Le queda un poco de magnetismo todavía, pero bueno, es más que suficiente para realizar esta operación. Bueno, pues ahora pues lo ponemos y se ha ido a tomar por culo, pero bueno, eso son cosas que pasan. Bueno,
sobre todo esto, que quede bien apretado, que quede la escobilla o carbón haciendo fuerza sobre el colector, y vemos que gira perfectamente. Y bueno, pues ya se puede, bueno, esto lo voy a dejar aún sin poner, aún se lo voy a dejar sin poner, y ya voy a ir desmontando el disco y todos estos zarrios que tenemos por aquí. Bueno, y con mucho cuidado, porque aquí ya hemos dado tensión, ya está la máquina bajo tensión y se le había salido un carboncillo, unas cobillas, que esto que estoy haciendo no se debe hacer, pero es... Bueno, vamos a desconectarlo. Esto no se debe hacer, es simplemente para ver, para que se pudiera ver que el chispeo, el chisporroteo que hace esto tiene que ser muy débil. Tiene que ser así como hace esta máquina. Son las condiciones normales. Bueno, pues si tenéis una máquina, ya sea una amoladora, como en este caso, o mejor dicho, mini amoladora, un taladro, un rotalín, o sea, cualquier máquina, un secador, también los secadores de pelo funcionan con este tipo de motores, pues cuando tendréis problemas de chisporroteo, pues estoy seguro que haciendo lo que se ha visto aquí, pues encontraréis la causa de la anomalía.